Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Desconcierto en las Fuerzas Armadas de Colombia tras provocador pronunciamiento de la organización criminal de las FARC que negocia en La Habana, Cuba, un modelo de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Nosotros sí estamos exigiendo un cambio de la doctrina militar y de la seguridad y de defensa. Las declaraciones contradicen al gobierno, que siempre ha negado que el futuro de las instituciones castrenses haga parte de los acuerdos que busca con el grupo terrorista. Tacan burro los bandidos de las FARC. Eso no va a pasar. La posición del presidente de la República y del gobierno es clara. Nada que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, siquiera se conversa con estos individuos. La preocupación crece y la polémica genera tensión no solo en las instituciones castrenses, sino también en las campañas del mandatario actual que busca la reelección y la de su principal opositor, Óscar Iván Zuluaga, quien aspira a vencerlo nuevamente en las urnas el próximo 15 de junio. Termina generando ruido y claro que puede llevar a que los familiares de los miembros de la fuerza pública, que es un electorado sustancial, termine votando por los candidatos que generan esos rumores, pero no por políticas concretas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis y el debate sobre la peligrosa división y el profundo impacto que en época electoral genera en las Fuerzas Armadas el sigiloso proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC. A menos de semana y media de los comicios, militares y policías en Colombia son protagonistas a la sombra de las determinantes elecciones presidenciales. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la preocupación y la inquietud que generan en las Fuerzas Armadas de Colombia los pronunciamientos hechos por el grupo terrorista de las FARC, que contrario a lo que ha dicho el gobierno, aseguró que sí están exigiendo en la mesa de conversaciones un cambio de la doctrina militar, de la seguridad y de la defensa. El punto clave de esta noticia, estas graves declaraciones se dan gracias al despeje mediático y político que el mandatario Juan Manuel Santos le concedió a la organización criminal de las FARC, con las que desde hace 19 meses sostiene un proceso de paz, que hoy, a 10 días de los comicios presidenciales, es la principal bandera que utiliza para buscar su reelección. En la mesa no estamos pidiendo la cabeza de los generales, estamos exigiendo que se cambie la doctrina militar que tienen en la cabeza de esos generales. Todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos fuerzas. Seguramente que habrá un momento en que hay que hablar de eso, pero todavía no hemos llegado a eso, mucho menos aspectos de orden salarial para algún sector de la sociedad en específico. Esas declaraciones no calaron bien al interior de las guarniciones y de los cuarteles en Colombia. La inquietud que generó el pronunciamiento hecho por las FARC obligó al representante de los militares en la mesa de negociación a responder contundentemente. El general retirado Jorge Enrique Mora le recordó a la organización criminal que son las Fuerzas Armadas y no las FARC las que cuentan con el respaldo y la favorabilidad de la mayoría de los colombianos. Los señores de las FARC llevan varios días hablando sobre las fuerzas militares de Colombia, sobre la doctrina, sobre el presupuesto, sobre la disminución de las fuerzas. Y yo simplemente quiero decirle que las fuerzas militares de Colombia son las fuerzas legítimas del Estado, son las que tienen más del 70% de favorabilidad de los colombianos. Lo único cierto es que estamos aquí en un proceso de fin de conflicto con las FARC, para que las FARC se reintegren a la sociedad colombiana, hagan parte del sistema democrático colombiano,
se desmovilicen y entreguen las armas, a pesar de todo lo que han dicho en estos días. Ellos tienen que entregar las armas para incorporarse a la sociedad y al sistema democrático de Colombia. Muchas gracias. El punto clave de la noticia. Colombia elige presidente en tan solo 10 días y el modelo de paz que el gobierno negocia con el grupo criminal de las FARC ha sido uno de los ejes principales de esta campaña. Las posturas de los candidatos frente a las negociaciones también generan contradictores y adeptos al interior de las Fuerzas Armadas. Pese a que legalmente ni los policías ni los militares pueden votar, sus familias sí pueden hacerlo. Este aspecto, en una elección tan reñida, podría terminar inclinando la balanza hacia cualquiera de los dos candidatos. Es precisamente en este punto donde reside uno de los principales aspectos de esta controversia. Pues hay unos rumores serios acerca del hecho de que ciertos militares, en particular no de los mandos más altos, pero sí de mandos intermedios, se han venido expresando a través de las redes sociales, particularmente acerca del proceso de paz y de las preocupaciones que le genera eso al país. Yo creo que eso es algo que, digamos, es natural que las fuerzas militares y los miembros de las fuerzas militares tengan preocupaciones, tengan inquietudes y que las expresen en círculos privados, pero no a nivel público, ni mucho menos que creen de eso una condición de deliberancia política, que es lo que sería absolutamente nefasto. Yo creo que las fuerzas militares han sido no deliberantes y casi nunca han sido utilizadas, cooptadas para fines políticos. Yo creo que esto es nuevo y no está bien que se les trate de cooptar políticamente. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema del día y la pregunta que les hacemos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. A propósito de este planteamiento que hemos hecho hoy, para ustedes, ¿qué está en juego para el futuro de las Fuerzas Armadas en las próximas elecciones presidenciales de Colombia? ¿Qué está en juego en estos comicios electorales para las Fuerzas Armadas? La pregunta va a estar saliendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Las respuestas las estaremos leyendo a lo largo de este espacio periodístico. Hasta ahora saludamos en Bogotá, Colombia. Nuestro panel de invitados está Juan Lozano, senador colombiano por el partido de la U y pertenece pues a la Comisión Segunda del Senado. Señor senador, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Buenas noches, un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Desde una orilla ideológica y política opuesta nos acompaña el senador Luis Fernando Velasco, es senador del Partido Liberal y uno de los principales escuderos del presidente Juan Manuel Santos, que opta por la reelección. Senador Velasco, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Jefferson, buenas noches al buen senador y buen amigo Juan Lozano, un saludo muy especial y a todos los televidentes también el saludo. Y saludamos en nuestros estudios de NTN24 a Carlos Alberto Patiño. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, una de las universidades más importantes de Colombia, y es analista político. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche. Hola, buenas noches. Comienzo con el senador Juan Lozano. A propósito pues, de ese planteamiento que hemos hecho, señor congresista, quisiera conocer su opinión. ¿Cree usted que en este momento están siendo utilizadas las Fuerzas Armadas en Colombia con fines electorales dentro de esa campaña presidencial que en 10 días elegirá un nuevo presidente o reelegirá al actual presidente de Colombia? Las Fuerzas Armadas, como lo han dicho en la información previa, tienen en Colombia un estatuto que impide su beligerancia política y su participación en política. Y eso debe respetarse y ese mandato debe cumplirse. Lo que sí resulta absolutamente inevitable, porque además tiene que ver es con un principio de expresión democrática, es que sus familias, sus allegados, tengan unas u otras opiniones en función de lo que ven, de lo que sienten y de lo que escuchan en las propuestas y en el devenir político. Es claro que Colombia, aún de parte de quienes han acompañado el propósito del presidente Santos de alcanzar una paz negociada, echan de menos voluntad real de paz por parte de las FARC, echan de menos hechos de paz, una decisión que vaya más allá del discurso, de la carreta. Siguen matando a los policías, siguen matando a los soldados. ¿Qué han visto las familias de los policías y los soldados? Que los suyos caen tendidos, que esa voluntad de la paz no se ha expresado en poderles preservar sus vidas, que hay amenazas como las que ustedes acaban de señalar, como las que se acaban de registrar frente a la prolongación del conflicto
en el portal de RCN, la FM, hay una declaración de Timochenko que dice que si quieren que entreguen las armas, si queremos que entreguen las armas, entonces que les entreguemos el poder a las FARC. De manera que hay razones suficientes para que exista mucha angustia en los círculos allegados a los policías y a los soldados de Colombia. Sienten que el trato es desigual, sienten que hay unos sectores de la sociedad que les quieren entregar todo a los guerrilleros y nada para ellos, sienten que se ha roto una ecuación y además sienten que ha habido mezquindad a la hora de reconocer sus derechos y de tramitar sus requerimientos pensionales, sus requerimientos laborales, sus requerimientos de bienestar. Senador Lozano, eso es lo que tiene que ver, como usted lo plantea, con los allegados o los familiares de estos militares. Quiero preguntarle específicamente, usted que es un senador que es tan cercano a las Fuerzas Armadas colombianas, ¿usted qué percibe en ellos específicamente? Esta semana hemos estado trabajando este tema, hemos tenido la opinión de militares, pero en su condición de senador específicamente, sabemos que los militares en Colombia, los policías no tienen beligerancia política, pero ¿usted cree que en esta elección presidencial como tal sí puede existir algún tipo de división o de descontento al interior de estos integrantes de las Fuerzas Armadas? Pues ellos son muy cuidadosos en no decir nada hacia afuera porque saben que el estatuto los obliga. Pero yo comprendo que tengan angustia, porque es que hay unos sectores que han ido tomando fuerza alrededor del presidente Santos, que son muy amigos de castigar al ejército y muy amigos de darle toda clase de beneficios a las FARC, que aplauden cuando desde Cuba piden que los miembros de las FARC no tengan un régimen sancionatorio, que quieren que aterricen derechito de La Habana a los cargos de elección popular y que en cambio se colocan en una posición severa, a veces cruel, contra los miembros de la fuerza pública. Y lo otro que yo siento es que a la fuerza pública le ha dolido mucho que cuando los suyos caen, a veces el señor presidente ni siquiera manda un trino. Trina porque se va el rey de España, trina por frivolidades, y cuando cae un soldado muerto o cuando caen 20 soldados muertos, eso no merece ni una sílaba del señor presidente Santos. Entonces, por supuesto que eso genera inquietud.